Marcos Barina, gracias por estar con nosotros. Marcos ha estado en muchas mesas, planificador urbano, arquitecto, pero además con especialidad en movilidad y transporte. Gracias por estar con nosotros. Hemos hablado de este tema a lo largo de los años, en múltiples ocasiones, y hemos dicho que todo iba a ir empeorando si no se tomaban las medidas correctas. Ya estamos como en el cambio climático. Aquí con el tráfico es algo similar. Podemos hacer un paralelismo. Ya lo estamos viendo. O sea, si usted no lo creía, ya lo está viendo y lo está sufriendo en sus propias carnes. Desde hace ya más de 3 o 4 semanas no se puede salir a la calle. Es imposible. No solamente la cantidad de tapones que hay, la mala educación vial, la terrible educación vial que tenemos, que cada vez es peor y que intensifican los tapones por maniobras que hacemos los dominicanos sin control y sin autoridad que ponga multas en ningún momento, sino también por el peligro, porque los motores circulan de una manera que te salen por la izquierda, por la derecha, por delante, se cruzan en rojo y tú tienes que andar con mucho cuidado, porque si los rozas y se caen y sufren algún tipo de herida o pueden llegar a tener una hospitalización, prepárate lo que te espera. Entonces, sabemos que se cayó el 18 de noviembre esa pared que cubría el muro y que eso ha empeorado las cosas, pero todo esto viene desde antes. Marcos, yo quiero que hagamos un diagnóstico rápidamente de cuál es el problema original de esta ciudad y ahora mismo qué es lo que se puede hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Ya hablaremos de lo que dijo hoy la autoridad, el Intran habló. Bueno, mira, si te das cuenta, en los últimos 6 meses, yo mismo he estado en este programa, en otras catástrofes que tienen que ver con temas urbanos. Lo que te dice que hay un problema de origen que tiene que ver con el déficit de planificación que tiene nuestro país, no tanto el déficit de infraestructura. O sea, el hecho de que hace poco tiempo, relativamente, murieron más de 30 personas en una explosión en el centro de un pueblo, que hace 3 semanas nos inundamos hasta el cuello y murieron personas también en una calamidad que tiene que ver con las obras públicas, y el hecho de que ahora estamos entrampados en el tema del tráfico urbano, te dice que es un problema sistémico que va más allá de estas particularidades. Porque ahora estamos preocupados por el tránsito, pero hace poco tiempo estábamos preocupados por las inundaciones y anteriormente estábamos preocupados por el tema de las explosiones y de la falta de regulación de uso de suelo urbano. Entonces, definitivamente eso te dice Falta que de hay un planificación. problema, un déficit de planificación fundamental que tiene el país. En el aspecto de tránsito, ¿cuál fue el problema principal? La avenida 27 de febrero, la Lincoln, la Churchill, etcétera, fueron avenidas diseñadas para la circulación de este a oeste y de norte a sur. Claro. Y la John F. Kennedy también. El corredor Duarte. El corredor Duarte. Las ciudades son ahora las decisiones políticas que se tomaron hace 25 años, porque los tiempos de las ciudades son cada 25 años. Lo que tú ves hoy es el resultado de las normativas y de los planes y los programas que se hicieron hace 25 años. Y el corredor Duarte, esta idea de haber atravesado la ciudad con una carretera de alta velocidad, concentrando el tránsito en el centro de una incipiente metrópolis, porque en ese momento, en 1998, cuando se planifican estos corredores, la ciudad era grande, estaba creciendo, pero no era lo que es ahora. Precisamente el haber concentrado todo el tráfico al punto de que si tú vienes de Puerto Plata y vas para Punta Cana, tenías que pasar por la Máximo Gómez con 27. Una cosa absurda realmente. Y que se había dicho en múltiples ocasiones, porque eso es otra cosa, planes hay, buenos técnicos hay. Y desde antes del 98 se había dicho que la ciudad necesitaba no una, sino 2 circunvalaciones. Circunvalaciones. 2. Eso lo he visto yo en las grandes ciudades. Claro. Las avenidas de circunvalación liberan Bueno, claro, a la metrópolis. Tránsito, o sea, ¿por qué tú tienes que pasar por la 27 con Gómez si tú vas de Baní al aeropuerto? No, es como es una cosa ilógica. O si tú vienes de Santiago de la Vega y vas a
a la romana. O sea, no hay razón de que pase por el mismo centro Y mira de qué una rápido, ciudad. en un túnel que no es una circunvalación, pero que es un túnel, el único que hay realmente Claro. importante, tú bajas desde Naco o desde más el norte de la 27 hasta el Malecón. Bien. Llegas en 5 minutos prácticamente. No, nosotros en el 1998 los dominicanos dejamos de ser pasajeros. En ese momento funcionaba la ONSA. De hecho, lo que es la DGC ahora era la MED, que protegía el carril exclusivo de autobuses que iba por la 27 de febrero. Y eso fue reemplazado, o sea, el transporte público fue reemplazado por el sistema privado vehicular que te iba a permitir llegar en 5 minutos a Bonao a tomarte un café en el típico Bonao, pero si tú querías ir de Gascue a Arroyo Hondo, te iba a tomar 2 horas. Y eso fue lo que se convirtió. Nos convirtieron en choferes. Esa fue la razón. Ahora, preguntaba las soluciones. Espérate, antes de eso, Ajá. transporte público que no existe un transporte público donde la gente se pueda montar, todo el mundo, en lugar de estar todos sacando sus vehículos, todos los miembros de la Exacto. familia. No existe cobertura de transporte existe público, cobertura porque infraestructura hay. suficiente. Tenemos un metro, tenemos un teleférico, pero la cobertura no no es- llega ni al 20% de lo que de es la la ciudad de necesidad. Santo Domingo. Eso es así. Exacto. Sí. Por otro Y lado, las aceras, o sea, no hay aceras. Tú puedes decir, tú puedes Exacto. tener a 2 cuadras tu trabajo y tú no vas a pie, porque las aceras están hechas un desastre. entonces te tienen que montar en un carro aunque sea para ir a 2 o 3 cuadras. para ir Y a además 2 la inseguridad. Tú tienes miedo de andar, caminar por la calle porque te pueden asaltar en un motor. Santo Domingo es la ciudad más oscura de Latinoamérica. Y aún a la luz del día. Cada vez que tú sales y viajas y vuelves, tú te das cuenta y dices que es ciudad más oscura. Exacto. Y las aceras Ok. todas rotas. Los semáforos no parecen estar coordinados. ¿Están o no están? Porque uno va, se pasa media hora en un tapón, va, llega hasta otro y encuentra en rojo el Así es. semáforo. En algunos Hay casos un sí, tema en de- otros no. hay un tema de- ¿Qué es lo que está pasando ahí en ese sentido? Estamos hablando de un diagnóstico. Sí, sí. Y el otro es... ¿Están coordinados los semáforos? ¿Están los semáforos inteligentes que con tanto bombos y platillos se montaron y luego... Algunos están coordinados, Ajá. pero el sistema de semáforo de la ciudad no es así. Porque es que no podemos, fíjense, a veces nosotros nos confundimos cuando vemos el problema limitado al ámbito donde nosotros operamos, ¿no? O sea, la ciudad de Santo Domingo es una metrópolis Sí. de 5,5 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, cuando incluía San Cristóbal, Jaina y todas estas ciudades periféricas, que constantemente están mandando tráfico al centro de la ciudad a buscar servicios, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta y tú ves tu realidad desde el lugar donde tú estás, tú das un diagnóstico y una respuesta que probablemente no es la situación que ves a la Lógico, escala lógico. completa, ¿no? Lógico. Entonces tú podrías tener el mejor sistema de coordinación de semáforos en una ciudad y el mejor sistema, la mejor alcaldía, si tú tienes 12 otros municipios que te mandan a tu municipio a buscar servicios diariamente, más de 200,000 vehículos. Obviamente va a colapsar el sistema. El parque vehicular, obvio que en los últimos 20 años se ha cuadruplicado Así es. prácticamente y entran todos los años nuevos vehículos Claro. con el mismo ancho de calles y de avenidas, con la misma mala educación, la gente parqueando a veces paralelamente o metiéndose en las intersecciones cuando el semáforo se le va a poner en rojo para no perder ese poquito de verde que le queda. Claro. Se mete en una intersección, entonces todo el que va a pasar por el otro lado tiene que pasársela ahí detenido. Claro. Pero el Intran dijo hoy, el director del Intran dijo que ante el caos que se registra ya tiene un diagnóstico preliminar sobre las situaciones que están afectando la circulación y que va a aplicar normas estrictas, sobre todo al transporte de carga en zonas de acceso restringido. Ese es uno de los factores. Claro, En esta claro. misma semana Lo vimos es. varios accidentes. Eso es lo de la ambulancia, señores, quítenlo, porque la verdad es que fue penoso ver una ambulancia, esperar que pasara el convoy presidencial. Falta de educación vial y de conciencia de parte de los policías. Oiga, Sí. paré al presidente, pero primero Bueno. es la vida de una persona. Claro, Claro eso está. sí. Pero ha habido varios accidentes a lo largo de esta semana Sí, claro. de patanistas y de gente que está transportando carga en medio de la ciudad. Mira, Lógicamente, y que no deberían de estar, porque ya hay una circunvalación. Pero ¿qué pasa? A pesar de que existe una circunvalación, hay 2 factores que impiden que el sistema de carga deje de pasar por el centro de la ciudad.
Uno, el hecho de que está en el control de un sindicato o el control de un chofer si yo entro o no entro a la ciudad. O sea, no hay una restricción que obligue a ese sistema de transporte de carga de ir por la circunvalación y prefieren evitar la circunvalación porque es más barato ir por el centro de la ciudad, no tienes que pagar los peajes. Y segundo, porque el sistema privado, el que es el que recibe el acopio de estas cargas, no puede sostener que eso ocurra de noche, por la empleomanía que implicaría. Debería poder, debería ser una obligación, Es más caro. pero a nadie se le ocurre obligar al sector privado a ampliar su Lo tienen que empleomanía hacer de para madrugada y de que de noche. madrugada sea. En Estados Unidos los camioneros van de noche y de ¿Tú madrugada. nunca están has visto justificados. un tanquero de gas Jamás. natural por el medio de Manhattan o de Boston? Jamás. Entonces, Nunca. no hay autoridad, no Nosotros- hay reglas claras ni autoridad para aplicar esas reglas claras Claro. suficientes, porque mandar un AMET cuando hay un nudo, como dice el director del Intran, que ellos tienen, claro, los nudos los tienen localizados a través de todos los sistemas que tienen de control, y entonces cuando ven esa situación mandan un AMET, pero la gente dice que el AMET lo hace peor. O sea, el oficial de DGCET. Mira, yo te debo decir, en Intran hay muy buenos técnicos que estoy seguro que tienen muy claro cuál es el diagnóstico de la verdadera problemática del tema del tráfico y del tránsito en la ciudad. Pero esto es un problema sistémico que va más allá de una institución, es un problema que va a nivel de los municipios y del sistema nacional, ¿no? El sistema nacional de planificación que requiere de nuevos modelos de gobernanza que permitan resolver los problemas de tránsito a la escala necesaria. Aquello que yo te dije, de que yo podría ser el mejor alcalde del Distrito Nacional, pero si Santo Domingo Este me manda 200.000 vehículos diarios, no importa lo que tú hagas, porque el impacto de estos otros municipios en el municipio central es muy alto. Eso es algo que hay que hacer. Por tanto, evidentemente. eso supera a los municipios y supera las instituciones sectoriales como Intran, porque es un problema que no va solamente al tráfico. El problema de la ciudad son 4 aspectos: tráfico, tránsito, movilidad y accesibilidad. Esos son los 4 aspectos que tú tienes que atender para lograr un tránsito sano, que no significa que no hayan tapones. Ojo. En todas partes del mundo los hay, en horas pico. Ojo. Pero no como ahora. El problema no es que tú en tu carro llegues a un lugar. El problema es que tú llegues a un lugar. Y hay muchas ciudades en el mundo entrampadas en tapones como nosotros, pero tú tienes 4 opciones para llegar a tu destino. Te puedes ir en transporte Metro, masivo, transporte te puedes ir en un público. autobús, te puedes ir a pie o en un sistema alternativo como una bicicleta, una Aquí motocicleta, no. lo que sea. Aquí es solamente el vehículo porque los otros sistemas tienen muy poca cobertura. Ampliar avenidas, No, ampliar calles. no vamos a llegar nunca. Al contrario, las calles hay que reducirlas. En otros países han ampliado. En Argentina, por ejemplo, una vez ampliaron, se llevaron un barrio entero y ampliaron Hace 50, Eso 60 no se años. puede hacer hoy. Ya no se puede hacer ahora. Esa no es una opción. Ok. Ampliar, además que mientras más vehículos traes, más vehículos produces. Soluciones. Entonces lo que tú tienes que, primero, no hay solución sin transporte público. Transporte público Esa es la primera. decente. Claro. Pero de- y el de carril de cobertura. transporte público Y va a de quitar más espacio Claro, todavía. tú tienes que quitar carriles de los carros para asignárselos al transporte público. Pero si se volvieron locos con la ciclovía, que era No, una cosita así. Imagínate tú, la ciclovía es la culpable de todo. Imagínate lo que significa cuando lleguemos a la verdadera solución, que es quitarle carriles a los carros, porque no importa que los carros estén estacionados mientras el autobús camina. ¿Tú sabes por qué? En esta ciudad, y en todas las ciudades grandes de la República Dominicana, menos del 25% de los hogares tienen carro. El 75% sale a la calle a buscárselo a pie. Así es. Y ese 75% tiene que tirarse los tapones montados en sus autobuses. 100 personas en un autobús. Cuando tú ves el corredor Duarte, que yo te decía que es la causa de todos los males, Sí. tú te das cuenta de lo antidemocrático que es un sistema como el corredor Duarte, porque abajo del elevado va la onza con 100 pasajeros y arriba va una persona en una jipeta con un chofer. Ajá. Y ese de arriba tiene privilegio, mientras el otro tiene que pararse en todos los semáforos. Así Y aquí hay personas
en esta ciudad que se le toma 3 horas llegar a su trabajo. Pobrecito, sí. Bien, Es entonces, realmente muy difícil. Entonces, un sistema de transporte así es, con los carriles adecuados claro, para ellos. claro. Y eso debe estar, claro, para el transporte, Ajá. libre para el transporte, Ajá. carriles exclusivos. Libre, que libre. nadie toque ni se meta ahí. Eso es así. So pena de multa como en otros países. Eso es así, lo que era meta al principio. Ajá. Bien. Segundo, es muy importante el tema de trabajarlo a escala metropolitana. La distribución correcta de los servicios, que tú no tengas que movilizarte a buscar servicios De un básicos. extremo a otro. Las escuelas. Yo tengo que recorrer muchísimo para llevar un niño al colegio. Ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial, muy bien, ese es el otro aspecto. Y tercero, son temas bien locales. Hay que facilitarle a las personas llegar a su destino por otros medios, que puedan caminar de manera segura, que puedan llegar a estos sistemas troncales de transporte público de manera segura para que los usen. Porque tú no haces nada con tener un tranvía, con tener un elevado y tener todas estas cosas. Y no pueden Si llegar. no puedes llegar, tienes que poder llegar. Entonces, una solución al problema del tráfico de vehículos y los tapones en Santo Domingo no está dirigida a la mejoría del tránsito privado, está a la mejoría del transporte público y a la mejoría de la calidad de la circulación peatonal de los ciudadanos que utilizan la ciudad. Gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Yo a eso solamente le agrego también la educación vial. Señores, que aprendamos a ser educados, que entendamos que nosotros no tenemos que ser los primeros, porque es que todo el mundo quiere ser primero y se vuelve un desastre lo que pudiera ser una circulación fluida por un estúpido y uno se le para al lado y le hace así. ¿Tú sabes qué hacen? Miran para adelante porque saben que están en mal, saben que lo están haciendo mal, pero son tan descarados y la verdad es que es peligroso, además de los motoristas que ponen a uno en jaque. Es la mayoría del parque vehicular, el 60%. Es la mayoría del parque vehicular, pero no respetan ninguna regla. Y no hay ninguna autoridad que les haga respetar las reglas, por desgracia. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, sigue siendo un problema. Vamos a ver cómo nosotros sobrevivimos de aquí a enero todo esto con el tránsito en Santo Domingo. Y los que puedan irse, que se vayan, señores, en esta Navidad, como me voy a ir yo. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos un niño prodigio en este canal. 5 añitos. Toca piano, toca guitarra, aprendió a hablar, aprendió a leer música desde muy temprana edad y hoy nos va a hacer una pieza para que ustedes se queden sorprendidos de un dominicanito que vive en los Estados Unidos y se ha hecho ya muy popular y ha estado en shows muy importantes de ese país. Ya volvemos.